vecinos prósperos tenían un chat por el que participaban y resolvieron hacer el muro. En el chat participaban 70 personas a las 200. En las asambleas iban 8, 9. Pero resolvieron hacer el muro y lo hicieron. Sin ningún problema. Contrataron un albañil y le pudieron hacer el muro. Por chat. ¿Es un lugar digno de autoridad un chat entre algunos? Ay, perdón. Ah, bien, no era yo. El fundamento místico de la autoridad queda entonces al desnudo. La idea de que en algún momento alguien se arroga el derecho de aplicar cierta fuerza de ley, dice la realidad. ¿Está? Entonces hay un momento de indecidibilidad y en algún momento se ejerce un fundamento místico de la autoridad. Por ejemplo, en la intendencia, en el PIAI, la intendencia tiene derecho, la votamos todos. Puede ser, le damos una autoridad. Sin embargo, ¿qué es ese programa de interacciones de celulares? Es un plan BID idéntico en toda América Latina. Que tiene una receta, ponga una calle así, ponga una calle así, y reconstruyan las casas así y desalojen más de tantos habitantes. Esa receta, quizá valiosa, seguro muy estudiada, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el fundamento de su autoridad? Pues es místico. Es un fundamento difícil de fundamentar, ¿tá? Difícil de localizar, de encontrar la raíz. Acá me puse medio filosófico, pero también, ¿tá? La dejamos por acá, esta parte, ¿tá? Pero quiero con esto mostrar que hay en el proceso de segregación, en los mecanismos, siempre una serie de engranajes. Más allá del nivel de las casillas, más allá de las posiciones de las personas, más allá de los movimientos, hay reglas de interacción que se ponen en juego cada vez que hay un problema así. Y es un nivel distinto. No importa qué barrio estemos, no importa las calles, siempre que esto pase, van a desencadenarse una serie de mecanismos, una serie de engranajes. Y allí se pone en juego la idea de la justicia. Y no tenemos una respuesta clara para dar respecto a la situación urbana porque todos se sienten víctimas. ¿Está? Vamos ahora al último nivel. Y terminamos esta larga primera parte, segunda parte. Bueno, esto es un poco colgado además. Es que llamo la segregación urbana se puede entender como un diferendo, que es una noción formal de la filosofía analítica, que son algunos conflictos, algunas diferencias, algún tipo de diferencias. Lyotard lo define así, a ver. Me gustaría llamar diferendo al caso en el que el querellante se ve despojado de los medios de argumentar y se convierte por eso en una víctima. ¿Está? Un caso diferente entre dos partes se produce cuando el reglamento del conflicto que los opone se desarrolla en el idioma de una de las partes. En tanto que la sinrazón que sufre la otra no se significa en ese idioma. Cuando uno toma una decisión, cualquiera sea en la segregación urbana, está generando una injusticia al otro, que no la entiende y para él es una sinrazón. Entonces estamos ante la segregación urbana, es un diferendo, son juegos entre víctimas, ¿está? Donde cada decisión siempre afecta a uno. Ahora un asunto interesante, pero un poco suave. El último nivel, teníamos casillas, teníamos posiciones, teníamos movimientos, teníamos reglas, nos faltan las piezas, ¿está? Vamos a pensar un poco en las piezas, los jugadores. Porque si definíamos la segregación urbana como el establecimiento de fronteras con un componente de hostilidad, ya vimos muchas fronteras. Ya vimos límites, vimos portones, vimos muros, vimos fronteras entre discursos de unos y de otros. Y ahora falta poner el ingrediente de la hostilidad para comprender las capas de la segregación urbana. Entonces vamos en el último punto, la identificación hostil. En todos los estudios sobre sociología urbana, en todos los niveles, siempre hay unas personas que son de algún modo los problemáticos. Bien. En el nivel de las casillas, todos los estudios específicos cuantitativos siempre toman como indicadores de las problemáticas asociadas a la segregación los jóvenes mini y las madres adolescentes. En el nivel de las posiciones, las personas siempre narran como el sujeto que los asusta los jóvenes pobres. No, de capucha, vienen, rondan, están por aquí, por allí. ¿Bien? También. En el nivel de los movimientos, también los sujetos problemáticos, los que generan frenos a la movilidad, los que nos dan miedo y hacen que nos quedemos quietos, son también jóvenes problemáticos. ¿Está? Entonces, estudiemos un poquito, profundicemos en estos jóvenes problemáticos, son la causa de la hostilidad. Unos los sienten hostiles a ellos, ¿verdad?
y por otro lado también generan sensación de hostilidad en la ciudad. Pues bien, si uno aplica los índices que vimos al principio de segregación a las posiciones de edad, no aparecen diferencias, ¿me explico? O sea, jóvenes, adultos o viejos se distribuyen por la ciudad en forma idéntica. No hay un poco de diferencia, pero no mucha. El asunto es cuando cortamos por nivel económico. En algún momento iba a pasar. Cuando cortamos por nivel económico, miren de lo que nos damos cuenta, lo voy a expresar sin numeritos. Nos damos cuenta de que las dinámicas incluyente y excluyente de la segregación se intensifican con la edad. ¿Entiende? O sea, la dinámica incluyente propia de los sectores prósperos es mucho más incluyente para las personas mayores, mucho más centralizadas y mucho más concentradas. En cambio, la lógica excluyente, periférica y similar, es mucho más excluyente hacia los jóvenes, ¿entiende? La población joven, pobre, es aquella más periférica, más, decimos, la población adulta mayor, integrada o económicamente próspera, es la más centralizada y concentrada en la ciudad. Radicalizan las tendencias desde el punto de vista cuantitativo. Como les comentaba recién, desde el punto de vista del habitante, o sea, que tiene las jóvenes, el problema más importante. Esto es de 2014. Para mí, uno de los problemas principales en la ciudad, que todo el mundo está quejando un poco, es el tema de la pobreza, que cada vez agarra más generaciones sociales que no trabajan ni estudian, los ninis. Eso es muy latente, sobre todo por cómo tenemos que soportar todos los demás. ¿Bien? Entonces, desde el punto de vista de las personas, también está ahí colocado el problema. No de todos, pero del mecanismo, de las reglas, de los engranajes, como decíamos recién, los jóvenes son de algún modo los recién llegados. Son menos homogéneos, tienen menos acceso a los poderes y espacios de decisión. También los medios de comunicación se asocian muy fuertemente con la delincuencia, en el segundo engranaje de anécdotas y rumores. En las identificaciones y generalizaciones también pasa eso de que los jóvenes son generalizados muchas veces por su minoría peor. Pero bueno, ya estoy generalizando demasiado. Las personas no hablan de todos los jóvenes como de los problemas. Muy rápidamente, si se les pregunta un poquito, todo el mundo conoce jóvenes bien, esforzados, valerosos, ¿no? Que merecen la pena. Entonces, los personajes lo que hacemos es distinguir. Decimos, no todos los jóvenes. Los jóvenes marginales se usa predominantemente en Montevideo. Y la palabra marginal es una palabra bella, de algún modo, en el sentido de que aglutina la idea del afuera, la idea geográfica de la segregación, la idea actitudinal de la segregación también. Implica poner un límite, poner por fuera, implica tratarlos de algún modo como extranjeros, bárbaros, amenazantes, que vienen de fuera, hablan un idioma distinto, carecen de logos, que es la definición del bárbaro. Enseguida vuelvo a esta idea del bárbaro y la extranjería que es central en este capítulo. Por otro lado, cuando se les pregunta a ellos, este es un chiquilín que hizo una historia de vida que estuvo 5 veces en el CONCAR, como 40 veces en el CIRPA o el INIS actual, con un enorme prontuario, niño de la calle, adicto a la pasta base, que me dice, a veces me siento un marginal, ahora no, vivo más bien en una pensión. Estoy intentando salir de la droga, aunque es difícil. Yo te puedo decir que los marginales son estos muchachos que andan vestidos de Nike, que andan robando, pero a veces la gente pone en la misma bolsa a todos, por uno pagan todos, y miran a todos igual. No todos los que viven en la calle, porque sean jóvenes, son marginales. Decía él que me acababa de contar, ¿no?, de sus asaltos. Para conocer a las personas tenés que acercarte y conocerlas. Sin conocerlas ni acercarte no podés juzgar a las personas. El que habla y no se acerca, ese es un antisocial, dice este Pancho, este amigo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede, como anticipábamos recién, cuando se pone en juego la hostilidad? Bueno, como anticipaba, que todos se sienten víctimas. Unos se sienten hostilizados por esos jóvenes peligrosos, ya no pueden salir, están encerrados, y tienen razón. Si lo sienten así, tienen razón. Otros, en el medio, se sienten víctimas también. Dicen, las personas, la mayoría de los señalados que no son complicados, dicen, yo también soy una víctima de esto. Dicen que son los jóvenes marginales, yo soy joven y vivo en la periferia, pero hago mi mejor esfuerzo para meter 3 horas por día de ómnibus, trabajar y hacer... Entonces,
sienten que son señalados como culpables de algo que no son, pero a su vez ellos también son robados, son violentados, viven al lado de estos peligrosos, ¿está? Ya sea porque son pobres o porque son jóvenes, están entre dos aguas, son rehenes, ¿está? Rehenes de la situación. Enseguida vamos a hacer un juego de palabras interesantes sobre esta idea de rehenes. Por último, los unánimemente señalados como culpables también se sienten víctimas. Yo no tuve oportunidades, dicen, la gente me discrimina, me segrega, me cierra las puertas, nadie me da un trabajo nunca, contaba Pancho. Yo intenté con fuerza, 1 año, repartiendo con nadie me dio un trabajo. ¿Qué iba a hacer? ¿Morir de huelga de hambre? ¿A alguien le importa? ¿Qué hacía yo? ¿No? Todos se sienten víctimas, ¿vieron? Las 3 posiciones en juego son objeto de identificación hostil. Y la propia palabra hostilidad viene del latín, y tiene de la idea de hostis. Hostis quiere decir extranjero y enemigo. Hostilidad en la segregación quiere decir colocar al otro como extranjero y enemigo amenazante. ¿Bien? También de allí viene la palabra rehén, hostaje. También de allí viene la palabra hospedero, hospitalidad. Es una palabra suculenta la idea de hostilidad que resume muy bien los diferentes niveles de la segregación, porque tiene el componente espacial de extranjería, que le dábamos recién en segregación, y el componente actitudinal y anímico, ¿tá? De superar las diferencias con el otro. Entonces la hospitalidad, ¿a quiénes les toca recibir al otro? Bueno, voy a hacer 2 pequeños comentarios para terminar. ¿Bien? En primer lugar, si bien todos son víctimas, algunos son víctimas más veces que otros. Teníamos 3 jugadores. El jugador de aquí se siente amenazado, siente inseguridad y miedo, siente que ya no hay convivencia, y devuelve en cambio, es afectado por un problema, pero devuelve 2 segregaciones a los otros 2, ¿entienden? -1. En la posición del medio recibe segregación de aquí, recibe violencia de aquí, y discrimina hacia allí. El rehén tiene +1. Es mucho más víctima que el otro, porque es señalado como causante de miedo y a su vez tiene miedo. Y las figuras unánimemente señaladas, identificadas como los hostiles, reciben 2 hostilidades y dan 2 hostilidades. 0. Uno podría armar niveles de víctimas. ¿Está? Ese era uno de los comentarios que tenía entonces. Algunos son más víctimas que otros. Y el último comentario con el que quiero cerrar es sobre esta idea de la hospitalidad. Miren, no me quiero poner muy filosófico, pero la idea de hospitalidad es una idea muy propia de muchas culturas, como ha demostrado la antropología. Siempre hay rituales de hospitalidad. Los tenemos aquí en la universidad, cuando recibimos, bienvenimos, ponemos ¿bien? La hospitalidad es un ritual humano súper antiguo, muy pautado, como demuestra Benveniste, como muestran varios, ¿tá? Filósofos y lingüistas y antropólogos. La hospitalidad agarró estatus filosófico con Kant, que en 2 libros muy famosos, La sociedad justa, la sociedad, no es la palabra justa, pero es algo así, ¿tá? Y sobre el cosmopolitismo, él trabaja mucho la idea de hospitalidad y dice, la hospitalidad es un concepto muy importante, hay que poner reglas para recibir al otro y que el otro sea amparado en la hospitalidad, planteaba Kant. Muy importante. Esta propuesta de Kant fue discutida en los 80 y 90 por 2 filósofos, Levinas, Immanuel Levinas y Derrida, que proponían una cosa como un juego mental. Decían, a ver, la hospitalidad no puede ser condicionada a Kant. Si está condicionada no es hospitalidad pura. No estamos recibiendo el rostro del otro en su plenitud. Estamos recibiéndolo pero haciendo una segunda violencia. Te recibimos y te portas así, así y así, exigiendo un idioma que muchas veces el otro no puede hablar. Entonces, planteaban Derrida y Levinas, la hospitalidad tiene que ser absoluta. Tiene que ser incondicional. Eso es imposible, decían, yo lo sé. Eso es imposible. Pero la hospitalidad como una nueva utopía
permite colocar en el encuentro con el otro la solución de algún modo a la segregación. En la recepción sin exigencias estriba la utopía opuesta a la segregación urbana. Esta es una larga discusión donde uno puede elegir una mirada más realista como Kant o más deconstructivista como esta idea que propone la hospitalidad absoluta y la común. Bien, cerramos entonces este largo paseo respecto a los distintos niveles de la segregación, llegando al tema de la convivencia con unas cuestiones filosóficas. ¿Está bien? ¿Les pareció bien? Muy bien. Vamos a Paysandú entonces, por fin. Paysandú. Esto es fácil de explicar, porque ustedes tienen el centro en una calle, no en una plaza como tiene Mercedes, que en torno a eso hay círculos concéntricos de ricos a más pobres. Acá es un poco distinto, no es una ciudad entonces tan centralizada. Sí, es centralizada, pero no con respecto a un punto, ¿comprenden? Por eso Paysandú queda como menos centralizada que otras ciudades. En cuanto a la aglomeración, o sea, las personas parecidas viviendo juntas, bueno, ahí tienen un buen récord, ¿eh? Ahí están bastante bien. Disimilar y acá en un piquito de aglomeración. ¿En qué se nota esto? ¿Cómo se expresa? Así se expresa. Esta es la aglomeración en Paysandú. Ubican, ¿no? El río, que son Naciones Unidas, ¿está? Enseguida miramos este mapa juntos para pasar a los siguientes capas, más allá de las casillas. Antes quería contarles que la probabilidad de encontrarse entre personas ricas y pobres también es promedio. Y que si hacemos algunos mapas, gráficos, donde ordenemos a las 25 localidades más pobladas del país según su disimilaridad, o sea, cuán homogéneos son, y la probabilidad de ver a personas distintas, Paysandú es relativamente más disimilar que el promedio, ¿vieron? ¿Está? Y tiene una interacción media, como decíamos. La probabilidad de encontrarse una persona pobre o rica son promediales, son parecidas a la proporción que son los pobres y los ricos. ¿Entendés? Entonces, Paysandú queda aquí, como en un punto medio del país. Salto, por ejemplo, tiene mucha más pobreza que Paysandú. Y periferias mucho más grandes. En el otro extremo, Trinidad, ¿está? Tiene muchas menos probabilidades de encontrar a una persona pobre. ¿Bien? Sí, también. No encontrás a nadie. Es menos poblado, es menos poblado. No encontrás a nadie. Bueno, ahora con las otras dos dimensiones, ¿está? La centralización y la aglomeración. Mira, acá Paysandú ocupa un lugar destacado. Un lugar raro respecto al medio. Muy aglomerado. Pero no tan centralizado, como veíamos recién, ¿está? Por oposición, yo qué sé qué decirle, a ciudades como eso, Fraiventos, muy centralizada y muy aglomerada. ¿Está? Entonces, tenemos este mapa de Paysandú. Está hecho en base a los segmentos. ¿Verdad? Acá tenemos la zona céntrica, acá está el río. Y ahora empezamos a la segunda parte, ¿les parece bien? ¿Me van contando un poco ustedes? Para romper el hielo los voy a ir señalando yo. ¿Les parece bien? Muy bien. Vamos a pensar ahora en el segundo nivel, las posiciones. Y tengamos en cuenta aquí la edad y el nivel económico de las personas. ¿Están de acuerdo conmigo en que aquí viven personas mucho más pobres? Más pobres. Esa era una pregunta. ¿Son también más jóvenes? No. En general, ¿ven más jóvenes en estas zonas? Y más niños. Y niños. Niños. ¿Y son jóvenes distintos a los que viven aquí? Sí. ¿Y las personas adultas son distintas? Sí. Sí. ¿Y utilizan la ciudad en forma diferente? Hay una Sí. parte del centro de Paysandú que en realidad no vive gente. O sea, hay una parte que son comercios e instituciones. O sea, no es la población Poblado. claro, no es la población de casita, 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 casita que se ve en las tres zonas. Ajá, sino comercio, comercio, comercio. Son instituciones, colegios. ¿Y enfrentan problemas de convivencia entre estas zonas? ¿O no lo sienten? ¿Sí? A ver, por ejemplo. ¿No? ¿No pasa que sienten invadida la plaza por otros en algunos horarios? ¿No pasa que cuesta, que no se animarían ir aquí de noche? Sí. ¿No pasa que es difícil
encontrar a personas así aquí y a personas así aquí. Al revés. Lo último seguro. Las dos cosas. Sí. Lo último seguro, lo último No, es lo que lo más último pasa. seguro. Muy A bien. ver, Sí, querida. cuando la creciente de la costanera, me acuerdo, mis hijos iban a Plaza Artigas, después bueno, vinieron, o sea, la reunión era en Plaza Constitución, que está más arriba. Mis hijos, no podemos estar en Plaza Constitución, porque de la costanera subió un bicherío, me decían. Que es lo mismo que Hay decían en gente que Montevideo en la ha- noche de las luces. Claro. Las mismas palabras que decían cuando llegaban de la periferia. O cuando en verano van a la playa. El bicherío. Sí, y ahora que lo volví a decir. Mm. Porque claro, hay jóvenes que están en aquella zona y no se ven, o no los vemos, y subieron, claro. Tiene otros lugares. Yo vivo en la Plaza Artigas. Vivimos Ah, separados, Vivimos pero vivimos. separados. Eso no pierde claro. Segregación. Hace 20 años, ¿no? Era un lugar de reunión casi compacta, diría yo. Homogéneo. La gente salió de la plaza e invadió la vereda circulante. En vez de sentarse en los bancos de la plaza, se sentaba contra la pared de las casas, ¿no? Y en un momento dado, hará unos 10 años, quizás menos, cambió. Se empezó a hacer menos. Menos Menos. ¿En dónde? Menos gente. ¿En la plaza o en las paredes? En todo, en el todo. Bueno, a eso hay que agregarle lo que uno le llama ruido, yo le sigo llamando música, te puede gustar o no, de toda la noche, ¿no? Pero en un momento dado cambió. Empezó a haber menos gente, se escuchó menos ruido y todo, y parecía solucionado el problema para nosotros, los vecinos. Pero empezó otra vez. En unos meses empezó otra vez y otra vez y otra vez. Yo tengo una sobrina joven y Sí. le pregunté, che, ¿vos no vas a la plaza? Sí, fui siempre. ¿Pero ahora vas? No, ahora voy al cantero. Son unas mayores planchas. Muy bien. Déjame un segundo para hacer un diálogo. Querida, ¿vos vas a la Plaza Artigas? ¿O vas al cantero? En realidad estoy en la zona del puerto también. Ah, está bien para esa parte. ¿Y qué has escuchado de la Plaza Artigas o del cantero? Está bueno. Vas y no puedes hablar porque pasamos para el rato. Mm. Tenés que evitar cerca a las personas que Como están- mucho ruido que podríamos llamar música. No, ruido de motos. Claro, ruido de motos. ¿Y el cantero cómo es? ¿Ustedes van a la plaza? Iban antes. ¿Y ahora al cantero han ido? ¿Y qué se dice de la gente del cantero? Es bien, gente bien. ¿Eh? También te puede ser el cantero, aviso. ¿Y ahora dónde? Creo que ahora, antes era más pasando lo neurológico para acá, ahora es más directo para allá. Ah, yo el lugar. No estoy de acuerdo porque. ¿Qué te parece? Ah, perdón. Una cosa. Sí, por favor, claro. Para ir al cantero, tenés que tener vehículo. Ah, para ir al cantero hay que tener motito. No hay que ser O auto, perdón. Entonces la plaza queda más solamente para las motos o las chiquilines que andan a pie. ¿Y eso qué? es fundamental. Ah. El tener vehículo te permite ir hasta el Separarte cantero. del ruido permanente Claro. y tranquilo al Vas cantero. al lugar donde No, vos como quieras la y música, haces pero vapor. Pero de todas formas se está intentando hacer toda una movida nueva más cerca de la playa para los jóvenes, porque siempre fue un problema, entre comillas. Yo creo Estos que jóvenes son un... creo que el cantero ahora no es una zona de integración. Disculpe, no ¿En es. qué sentido? Que es muy homogénea, pero... No, cada cual está en su mundo, ¿no? Cada Sí, pero, auto está a en su ver, mundo. de Hay playa un par, de grupito. playa para acá, para acá, sabemos que tenemos. ¿Para acá para dónde? ¿Para la izquierda? Sí, hasta para el puerto tenemos determinado nivel socioeconómico y de, o sea,
Para la derecha. Allá están los otros. Manejate con la izquierda y derecha. ¿Dónde es el cantero acá? Perdón. Para allá, para acá. Ahí, Acá, ¿no? para ese lado, acá a la derecha. Más arriba. Más arriba. No, pero Por ahí. Por ahí. Separando claramente lo que ustedes, ¿no? Más. Mucho más para allá. Más arriba. Cantero, Más a la derecha. Ahí, por ahí. Al medio. Ahí. no, ahí. Bueno, porque... Muy bien, muy bien. Por ahí, por La ahí. Rambla con pastito. La Rambla Pro, porque después tenemos la Rambla complicada. Claro. Ahí está, es la Rambla con pastito. Bien. No, ya no Entonces eso. Tan es así que ahí en la zona han hecho locales bailables. Antes no existían. Han hecho PAU, que le llaman, ahí en la vuelta, a ese entorno del cantero, ¿verdad? ¿Y eso será incentivado? ¿Será, no? ¿Será un movimiento autogestionado por los chiquilines? Es de cualquier modo indecidible si está bien o mal que los chiquilines estén en la plaza o en el cantero. ¿No? Molestan, pero tienen En algún derecho. lugar tienen que Los estar. llevan, y al final alguien toma la decisión con un fundamento místico de la autoridad. hace, Tenía ahí perdón, un segundito la mano levantada. Adelante, compañero. Buenas noches. Yo era de los que le metía ruido al vecino acá. No, en realidad nunca me gustó así, tampoco la música fuerte. Pero sí iba a la Plaza Artigas. Al tiempo que yo dejé de ir, se armó una de las primeras mesas de convivencia y seguridad ciudadana de Paysandú, donde un grupo de vecinos se arrogó el derecho de expulsar a todos los jóvenes, independientemente del medio de transporte que utilizaran, de si hacían ruido o no hacían ruido, si aceleraban en las motos o no aceleraban en las motos. Entonces trasladaron todos los jóvenes hacia el cantero, porque ahí no molestan a nadie, no molestaban a nadie. Después vinieron el local de la Costa y el local de Bolivia. Muy bueno. Pero además del cantero, una parte de los jóvenes se iba a la ruta a correr las picadas. Y otra parte se iba al trébol, con resultados nefastos. Porque acá, mal que bien, los límites de la ciudad, las esquinas y todo, Estaba más controlado. estaba más controlado. Ha habido muertes de las cuales no se sabe, por lo menos los vecinos de Plaza Artigas no saben, de gurises corriendo picada en la ruta. Y eso se originó un poco en un desplazamiento, sobre lo indecidible, los chiquilines tenían derecho, ¿no? Alguien tomó una decisión y esa decisión tuvo consecuencias. Algunas buenas, no tenemos ruido, algunas muy complicadas, se murieron chiquilines, tienen que ir más lejos, segmentamos a los chiquilines ahora entre prósperos, lo que no se pueden La mover. mesa, con todo el derecho, ¿no? Con todo el derecho de los vecinos por su... Claro, poder dormir de noche, claro que tienen. Los que están siempre ahí. Y los que- Claro, y son claro los que que- tienen, todos tienen derecho, el problema es ese. Sí, Es indecidible. exactamente. Y son los que han estado toda la vida. ¿No? El grupo ese fue conformado por vecinos, por la intendencia y por la policía. Acá yo lo que creo es que es indecidible. otra cosa sí quería decir. Sí, disculpe. Hace, hablé unos 30 años, pero quizá un poco más, 35 o 40. Había una reunión de jóvenes en Playa Park, de todos los días, todas las noches y todas las noches. Ese lugar empezó a ser colonizado por las personas mayores y expulsó a los jóvenes. ¿No? Entonces tenemos que los Fue viejos. totalmente para echar. al revés de lo que pasó con los plazas. Qué interesante. Yo si estuviera acá estudiaría las Artigas como un ejemplo de esos lugares que son bonitos, de muchos ángulos diferentes. Sí. ¿No? Y que demuestran que hay muchas ciudades. Me gustaría traer una cosita de lo de las víctimas que decía Pero recién. pasa en otras plazas. Entonces, Claro, claro. En la Plaza La Julia, Valleja, en Villa la Plaza Bellavista, Bellavista y en la se arrugan los jóvenes, entonces los Papa López. Estoy seguro sobre que cada una de esas plazas son como significantes vacíos, donde cada uno opina cosas distintas. Va a ser una grafiquita como las que veíamos con voces diferentes. Y todos tienen derecho a la ciudad. Y Sí, en algunos casos se toman decisiones. Sí. ¿Quiénes son más víctimas? ¿Los que sufren el ruido? ¿O los que no tienen otro lugar para ir? ¿O los que...? Bueno, personalmente creo que hay grados de víctimas. Que hay como niveles donde las víctimas son más afectadas que otras. ¿Está?
Me gustaría pasar al siguiente nivel, tras mostrar un poco las casillas, cómo se ordenan, tras hablar un poquito de cómo en el Habitat nos encontramos con estos juegos de lenguaje diferenciales y complejas cartografías. Y también vemos que los jóvenes siguen siendo lo problemático. ¿Ah? Sí. Pasar al siguiente nivel, de la movilidad. En Paysandú, ¿hay transporte público? Sí, hasta las 9 de la ¿Cómo? noche. Hasta las 9 de la ¿A usted noche. le parece racional en la cuarta ciudad del país? ¿Qué hacen los jóvenes después de las 9 de la No, noche? no, los jóvenes y las personas, a las 9 de la También. noche. Los jóvenes y las personas. A ver, yo de medio pelo a las 9 de la noche estoy sacando la letra chilena. Estoy pensando dónde voy. O sea, digo, pensaría dónde ir. Porque Claro. no tengo locomoción propia. Y además, No hay había bicicleta. por supuesto. Y el único cine cierra a las 9 de la noche, o sea, digo, arranca para la pizza. Pero entonces encerrada quedás. Claro, 9 de la noche. Estoy hablando, sol alto, sol alto. Y eso genera entonces que las personas que puedan moverse se distingan de las que no pueden moverse. Sí. Y que los que se pueden mover se distingan entre moto y auto. Y que los jóvenes que salen de noche, querrándose, no tienen que moverse y no tienen plata para un auto, se mueven en moto, la moto hace ruido. Ah, problema, ¿no? Circuitos. Me gustaría echar un poquito de circuitos. El paigobeo. Una cosa que no te podés olvidar, perdona, Sí. es que acá en 5 minutos estás en cualquier lado. Sí. Eso es verdad también. Sí. No, claro. Sí, O sea, el vídeo de la ciudad. En 5 minutos llegas a cualquier lado. de acá sí. No, 5 minutos no sé. Yo creo que de acá no estás tan lejos de cualquier lado. Estamos cerquísima todos. Está bien. Pero estamos cerquísima. En una bicicleta en media hora estás en el Porvenir. No seas malo. Estamos ¿Media hora en cerquísima. bici? Pero en Porvenir, que es un pueblo a 15 7 kilómetros. kilómetros. Ah, bueno, no, bueno. no me llegará. No, pero ella hace bicicleta sábado y domingo a las 2. No, De verdad, se entiende, de verdad. No es que haya una imposibilidad de moverse, pero sí vemos que el medio de transporte retroalimenta un poco la segregación, la incapacidad de los jóvenes de desplazarse, de ciertos jóvenes más que otros. Me gustaría pensar en circuitos. Hay que contar las cuadras. Hay 40 cuadras, sí, 40 cuadras. otra cosa. Nada más. No hay nada menos, pero... Otra cosa, la Sí. movilidad en ómnibus en Paysandú no existe. O sea, lo hacen durante el día los escolares, pero después no existe, da pérdida el Paysandú en la empresa que tiene el ómnibus. ¿Verdad? Tiene O sea, por los viajes. se mantiene por los viajes interdepartamentales, pero en Paysandú no es rentable. Ya, eso Por explica, eso es que no en muy pocos lados yo No no es estaba en rentable, transporte. la gente no anda en ómnibus. Me gustaría pensar juntos en circuitos, ¿está? Ya hablamos del circuito de los jóvenes, hablamos de algunos circuitos, pero ¿verdad que el circuito privilegiado es acá? Sí. Acá se sale a hacer cosas. Acá debe estar el cine. Sí. Acá debe estar la mayoría de los restaurantes y las tiendas. Y acá hay gente que vive. Y acá hay gente a la que va de paseo. Que son de algún modo invasores. Y los vemos. Personas que no son de acá, que de dónde vino este, que no lo conozco tanto. Hay circuitos diferenciales. Un circuito común dividido entre personas prósperas y no tan prósperas. Los circuitos son una cosa importante porque retroalimentan la visibilidad. Esto es, acá en Naciones Unidas, ¿ustedes van seguido? Ellos seguro que vienen al centro. Sí, claro. Acá, al final, eso entonces muestra que tenemos ciudades diferentes, que la segregación, de algún modo, se retroalimenta también con la movilidad. ¿Hay personas que les causen miedo en la ciudad? ¿Hay inseguridad acá en Paysandú? No, ¿Sí? a mí no me da miedo. Los que dicen que sí, ¿qué tipo de inseguridad encuentran? ¿Hay rapiñas, robos de moto? Antes no había, estamos peor, ¿verdad? No, toda la vida, Hugo, no seas malo. Casi me dicen que sí, No. Lo que pasa es que la comunicación te lleva a enterarte en minutos de lo que pasó en el barrio allá. Pero antes no había pasta base. Pero Sí, después yo paso 10 veces. ¿Qué sensación? En mi caso están 4 veces, ¿qué sensación? Está bien, yo tuve 3 robos, pero no tengo rejas en mi Perdón. casa, por ejemplo, porque Hace no no sentaría a vivir atrás de una reja. asaltaron Hay la gente que casa. toma mate sentada atrás de una reja. puse la reja y fuéramos tranquilos. Yo no Pero eso no puedo, pasaba. pero digo, depende de cada uno. Es algo nuevo. En Adolescente. el diario no salió. Yo no considero que haya inseguridad. Es que del mismo hecho todos lo vemos diferente. Yo no te está diciendo
hecho. Perdón, ¿cómo? ¿Querida? En el mismo hecho todos lo vemos diferente. Claro, y eso es como un nivel muy inconsciente de la segregación Pero es urbana. normal. Es normal, es el habitar urbano. Claro, es como somos tiene que ser. El diferentes asunto todos. es cuando ahí se toman decisiones, cómo tomarlas, y cuando ahí aparece la hostilidad. Cuando ahí hay algunos en esas visiones que no respetamos. Hay algunas visiones que nos molestan, ya sea la visión del joven marginal o la visión del veterano que no me deja estar en la plaza. Ahí, cuando nos sentimos hostilizados, o sea, extranjerizados por el otro, puestos por fuera, hostis, y tratados como enemigos, claro que tengamos diferentes miradas de la ciudad. No es tan mal en principio que haya zonas diferentes en la ciudad. Lo raro, lo complejo es cuando empieza a intervenir la hostilidad. Y le decimos a otros juegos de lenguaje que no son válidos. Y ellos se sienten injustamente señalados, si son otros pocos los que causan el problema. ¿Por qué no me critican a mí que ando en moto y son unos pocos los que recortan el caño de escape? ¿Por qué me critican a mí que recorto el caño de escape y hace mucho ruido cuando soy buen tipo y lo que hago es un poco de ruido? ¿Por qué? ¿Entienden? Y cuando en algún momento alguien pone hostilidad y dice, no, esto está mal. Y allí, en el terreno de lo indecidible, aplica un fundamento místico de la autoridad. Bueno, muchas gracias. Estos son las 10 menos cuarto, ya. Va por una hora más. Sí, yo soy vinida. Ah, yo también. Un ejemplo de marginación y cómo terminan esas cosas. Y después, yo hace 6 años que estoy acá en Paysandú, soy del sur, de Montevideo y de Canelones, y a pesar de que es la 4ª ciudad del país, hay algunas cosas que todavía no las integro. No me gusta Montevideo, sí me gusta Canelones, me gusta el Santoral, y más allá del boom explosivo que ha tenido, por ejemplo, Ciudad de la Costa, me gusta más esa amalgama de gentes, de terruños que se da en el departamento de Canelones. Y, por ejemplo, una de las cosas que tenemos que plantearlo, tenemos que saberlo y tenemos que discutir es que Montevideo tiene la salud en 4 cuadras. Entonces, cuando nosotros tenemos la salud en 4 cuadras, el italiano, el británico, la española, el español, los que quedaron de los servicios centralizados, médica uruguaya, o sea, no solo la salud, sino lo mejor de la salud paga y prepaga del país. Entonces, cuando nosotros decimos la salud es un derecho universal, FONASA, bla, 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 y decimos a la mamá que tiene que tomarse 2 horas y media de ómnibus con los 4 chiquitos en escalera, todos distintos, porque no podéis, para ir a buscar un antitérmico a la mutualista que le estamos pagando con el FONASA, digo, eso no sirve de nada, no sirve de nada, es una contrariedad, eso no es acceso a la salud. La salud del Uruguay está en 4 cuadras de Montevideo. Traten de pensarlo, traten de entender, tratemos de tener una mentalidad que nos enfoque a cómo están viendo los demás su problema. Eso por un lado, la zona, la salud, y después, ¿qué más me había...? No me acuerdo qué más me había tocado acá. Me olvidé, pero Javier quería decir algo también. Javier, Vos comentaste el tema de la seguridad o de la inseguridad o los miedos. Acá hay una tribu que mete mucho miedo, que es la policía, pero mete muchísimo miedo, y sobre todo la juventud. Pasó, por ejemplo, que algún directivo del centro, que además es claustrista del centro, lo pararon 2 veces en la Plaza Constitución, que está en el medio del recuadrito azul, por tomarse una cerveza en la casa. Y lo trataron mal. Entonces, ¿a quién le tenemos que tener miedo? Y ahí empieza la hostilidad, claro. Porque está bien, andaba de gorrita. Andaba de gorrita en la plaza de noche. ¿Quién sabe en qué andará? Sin embargo, el loco arranca a las 6 de la mañana en bicicleta. Arrancaba porque ahora se recibió la semana pasada. A las 6 de la mañana en bicicleta para el gol, a las clases, y paraba a las 9 de la noche después de la práctica docente en una escuela. Bueno, no en la escuela a las 9 de la noche, pero después de la práctica docente. Y ahí fueron a meterle miedo, más de una vez. Sí. Ahora hay en la periferia de Montevideo está operando el PADO, que es un programa localizado para disminuir las rapiñas, que ha hecho 90.000 requisitos a chiquilines en 3 meses.
O sea, 30.000 chiquillos han sido parados por la policía, pedido documentos, es mucho. Pero Requisa. documento no es nada, pero que te peguen. No, pero claro, Claro, pedir que te documentos, nunca pedir documentos, significa seleccionarte, pararte. Es una calificación, pedir documentos, hay como una palabra que no me viene a la cabeza ahora. Racia. Bueno, Racia habla de eso, sí. Antes Sí. le llamábamos racia. Ahora un poco Ahora también. le dicen requisa. 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 La requisa. Eso también, Pero es lo mismo. pero a ver, eso también forma parte del doble discurso, porque usted escucha la mitad de la población pidiendo mano dura, en los peores términos y en la peor Más acepción de de la la mitad. palabra. Ahí está. Pero después, Bueno, según las encuestas, como un 70 y pico, pero otras personas quieren más bien, madura. es lo Cuando que- yo es era lo- joven es lo había que uno era per- es lo que la uno, misma a ver, proporción. es lo que uno percibe en la diaria, ¿no? ¿Verdad? Bueno. Y después cuando pasa algo, dice, ah sí, pero no puede ser que estés 1 hora y media para entrar al estadio porque te tienen que... Bueno, digo, por Dios, pongámonos de qué lado queremos estar. Es imposible. Y otra cosa, cuando usted decía que todos somos víctimas, incluso los que se creen que están más allá del bien, los propietarios o habitantes de los barrios privados de Montevideo son víctimas. Y son más víctimas que el ciudadano clase media, porque en realidad viven pagando por una cantidad de servicios, un montón de dinero, viven todo el tiempo sintiendo que tienen que defenderse y autoatrincherarse y que solo ellos son los que han pasado trabajo y sacrificio para tener todo Y lo eso que tienen. multiplica el miedo. Claro, porque los Sí, demás son cada vez más y raros. además, Una ¿sabe lo que se concepción está de vida. perdiendo? Chao. Se está perdiendo, Qué suerte. se está perdiendo algo peor. que- Saben que a las 10 se Ya va nos al vamos. centro. Entonces, que es lo que gracias. se- Ah, bueno, nos vemos.